7:04 a.m, amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Adelantamos nuestra emisión de Punto Noticias en el segmento de entrevistas. Son las 7:04 a.m. A esta hora queremos dar la bienvenida al doctor Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo. Con él vamos a dialogar por la situación por la que está atravesando este medio de comunicación tras la decisión de Arcotel, una decisión a luz de los entendidos en la materia judicial ilegal, inconstitucional, tomando en cuenta que ya hay una sentencia de un juez constitucional que ha dado la razón a este medio de comunicación, una acción de protección que nos ha permitido estar al aire. Sin embargo, el Arcotel, en una decisión absolutamente ilegal e inconstitucional, ha ratificado, emitido una sentencia que implica el retiro de ese título habilitante, lo que podría incidir en el cierre de este medio de comunicación, un medio de comunicación público, que está haciendo simplemente su labor de comunicar, de informar, en la medida de lo posible, en la pluralidad que podemos hacerlo, tomando en cuenta que son los propios funcionarios del Estado los que se han autocensurado y no han venido a este medio de comunicación. En lo que a mí compete, en el poco tiempo que he estado aquí, he hecho todo lo posible para que los funcionarios públicos, los ministros y demás voceros del Estado vengan a estos estudios a darnos sus opiniones, a darnos sus criterios, a compartir con nosotros la información, y así ha sucedido, al punto que fuimos hasta aceptada la entrevista con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, nos la canceló, faltando apenas unas pocas horas para que esta se realice. Le entendimos, ofrecimos que estamos dispuestos a esperar para que esa entrevista se dé. Hemos invitado a voceros gubernamentales, ha estado aquí la ministra de Educación, ha estado aquí el representante del Ministerio de Salud, estuvo ayer el representante de la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos intentado por todos los medios posibles tener los dos lados de la historia. Nos acusan de sesgo en esta resolución del Arcotel. Yo no creo que sean los más indicados, no tienen calidad moral para acusar a un medio de comunicación de ser sesgado, cuando ellos están tomando partida, están haciendo el sesgo. Ellos son los que están generando ese sesgo. Nosotros estamos haciendo una labor de informar a la ciudadanía. Somos un intermediario entre lo que piensa la ciudadanía y nada más que eso. Las opiniones que se han generado en el mes de octubre durante el paro nacional fueron opiniones de los ciudadanos, no de los periodistas, no de los representantes de este medio de comunicación. Pero en fin, vamos a dejar que sean los especialistas en el tema judicial los que analicen esta situación. Esto es sin duda, un claro atentado a la libertad de expresión, lamentablemente de un gobierno que garantizó iba a tener una lógica distinta. Pero vemos que en la práctica lamentablemente eso no se está dando. Nos ofrecieron democracia, nos ofrecieron tolerancia, nos ofrecieron respeto al pensamiento diferente, pero esto evidentemente dice todo lo contrario. Doctor Rivadeneira, buenos días nuevamente, gracias por estar aquí. Esa era mi opinión respecto a lo que estamos viviendo como medio de comunicación, como país, como ciudadanos, como periodistas, de esta persecución, porque no cabe otro término. Buenos días, bienvenido. Esperamos su criterio respecto a lo que estamos viviendo en Pichincha Universal. Muchas gracias, Licenia, una opinión muy válida, ciertamente. Deseo buenos días a toda la ciudadanía que nos está escuchando y un abrazo muy solidario a Pichincha Universal. Ya lo hice la última entrevista que vine, había comentado de alguna manera la persecución de la que ha sido víctima ya varios meses Pichincha Universal, que es evidente, es clara, responde a intereses políticos y que ahora se está plasmando en una nueva decisión, quizás la más grave que pueda haber, quitarle a un medio de comunicación su licencia de funcionamiento. Eso es básicamente lo que está haciendo, lo que le habilita a funcionar. Así que lo que estamos, y lo vuelvo a repetir, en estas circunstancias de solidaridad que manifiesto, estamos frente a un hecho patético de persecución por parte de un gobierno que lo único que ha hecho es intentar combatir a través de herramientas ilegítimas, como es los juicios penales persecutorios, como son la utilización de herramientas administrativas, en este caso la de Arcotel, y cualquier otro tipo de utilización de herramientas, inclusive aquellas que intentan estigmatizar a las personas. Ha intentado, combatir políticamente, aunque quizás la palabra no se deba usar porque es politiquería la que se ha hecho, pero con esto desplazar a los opositores políticos del campo de acción. Eso es lo que hemos visto ya en el transcurso de todos estos años de gobierno, así que creo que la acción que está ocurriendo contra Pichincha Universal no es aislada, responde ciertamente a tratar de callar a un medio que ellos consideran de oposición. Yo he escuchado permanentemente a Pichincha Universal, les felicito porque es un medio pluralista, ha estado, ha entrevistado a personas de diferentes formas de pensamiento,
cierto, ha sido crítica, sí, y por supuesto un medio de comunicación debe ser crítico, eso es lo que esperamos la ciudadanía, por eso nos gusta mucho escuchar a las personas que tienen esta capacidad de ser críticos frente a las acciones del poder, pero esto es lo que ahora le está costando a Pichincha Universal salir del aire, o la posibilidad de que salga del aire, y es lamentable que ocurra en una sociedad democrática como la ecuatoriana. Ahora, el gobierno, desde que empezó a decir, para distanciarse del anterior, que en este iba a ser diferente, que se iba a respetar la libertad de expresión, que no se iba a perseguir, que no iba a haber una ley mordaza, que no se iba a cerrar medios de comunicación. Esto no pasó ni siquiera en el anterior gobierno. No hubo cierre de medios de comunicación en el gobierno anterior, al que tanto se ha cuestionado, incluso su propio ex vicepresidente, que ahora es quien nos gobierna, pero no hubo cierre de medios. En este está pasando, y con este medio de comunicación van a ser ya 2 veces que tratan de cerrarlo y de callarlo. Les tiene que ser claro, estamos frente a un gobierno falso, estamos frente a un gobierno que mantiene un discurso frente a la ciudadanía, pero que en los hechos es otro. Bueno, ya sabemos que dicen, por sus hechos los conoceréis, y ciertamente los hechos a nosotros nos demuestran que estamos frente a un gobierno que gobierna en base a la mentira. Se criticó tanto a la Superintendencia de Comunicación, se desapareció la Superintendencia de Comunicación, y ahora Arcotel está haciendo lo que se criticaba que podía hacer la Superintendencia de Comunicación, que no lo hizo con ningún medio. Sancionó a algunos medios en base a la ley, pero jamás quitó la licencia habilitante de trabajo a un medio de comunicación, y eso lo está haciendo ahora Arcotel. Por supuesto que estamos frente estamos enfrentando un diálogo mentiroso frente a los hechos que realiza el gobierno. Esto lo podemos comprobar ahora en esta acción, pero en muchísimas otras acciones en donde el gobierno ha quedado desenmascarado por un discurso que ha sido diferente a la democracia, diferente a la apertura, diferente al diálogo, un gobierno que lamentablemente ha quedado señalado por las violaciones de los derechos humanos, a pesar de que trata de negarlo hasta el final. Pero los hechos no se pueden negar, están ahí, están a la vista, han sido judicializados, y la justicia ha dado la razón a quienes han sido perseguidos y víctimas de las violaciones de los derechos humanos. El caso de este medio de comunicación ha sido incluso tomado en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha citado en su informe, incluye el tema de esta persecución contra medios públicos y alternativos, de agresiones a periodistas de todo tipo de medios de comunicación. O sea, eso tampoco le sirve al gobierno, eso tampoco es válido para el gobierno. Se puede evidenciar que lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no les importa, porque ahí se cita el caso de este medio, y se pide entre las recomendaciones no ejercer ningún tipo de acción que atente contra la libertad de expresión y contra la libertad que tienen los medios para dar información. Sí. El límite del poder ciertamente son las herramientas judiciales. A nivel nacional existen los juzgados. Ahora hay ya una sentencia favorable a Pichincha Universal que está en apelación, pero esta sentencia favorable debería ser suficiente para frenar cualquier abuso de poder que se presente. Pero además de lo que es internamente el Poder Judicial, a nivel internacional, por supuesto que existen órganos de derechos humanos que están observando y que tienen la capacidad de señalar cuáles son las violaciones de derechos humanos o pueden ser las violaciones de derechos humanos. Efectivamente, uno de esos órganos es la CID. A mí me parece que la CID ha sido muy coherente con respecto a la posición que ha tenido permanentemente en base a la situación de los medios de comunicación, a la defensa de la libertad de expresión. Siempre lo he considerado así, y creo que el pronunciamiento que ha hecho la CID específicamente con respecto a Pichincha Universal está enmarcado en las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Hay que recordar también que la CID mantiene dentro de su trabajo como temática específica a la Relatoría de Libertad de Expresión. Sin duda alguna, la Relatoría de Libertad de Expresión hará pronunciamientos nuevamente con respecto a esta situación, porque lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador, pero también en América, es una persecución y es un acallamiento de todos los medios que han tenido una voz crítica. Lo acabamos de ver en Bolivia, también están cerrando decenas de medios de comunicación, y esto es insoportable en nuestras sociedades de América, que esperamos que tengan una base democrática de actuación, y que por supuesto cerrar un medio de comunicación, que es lo que se pretende con Pichincha Universal, desdice de esta actitud democrática.
Ahora, ¿cuál sería el objetivo de cerrar medios de comunicación? ¿Piensan que con cerrar un medio de comunicación se van a callar las voces de quienes piensan distinto, las voces de quienes cuestionan decisiones que al criterio de la gente, de la mayoría de la gente, no son las más adecuadas? ¿Eso se busca en el fondo? ¿Piensan tal vez que cerrando un medio la gente va a pensar favorablemente o va a dejar de pensar de decir lo que siente? Al final es una tontería, porque ciertamente las voces explotan, las voces no se dejan de escuchar a través de un medio o de otro, a través de cualquier canal, de cualquier medio de comunicación. Y es una tontería porque se termina revirtiendo en el propio gobierno que toma estas actividades, menos respaldo ciudadano, que ya vemos el poco respaldo ciudadano que tiene el gobierno actual, menos credibilidad, y ya vemos la poca credibilidad que tiene el gobierno actual, y por lo tanto se sigue haciendo pues una especie de harakiri el gobierno con este tipo de acciones. Lo que queda claro es que la ciudadanía crítica, la que entiende perfectamente lo que está pasando, la ciudadanía que espera una sociedad mejor, que los derechos se cumplan, que tengamos progreso, esa ciudadanía sin duda alguna va a seguir utilizando todos los medios y jamás la verdad se podrá callar. Si eso es lo que pretende el gobierno, está muy equivocado, y sin duda yo creo que el gobierno tiene que rever. Lo que pasa es que no hay individuo más peligroso que una persona acorralada, y eso es lo que le está pasando al gobierno. Es un gobierno acorralado, pero acorralado por sus propias acciones, por sus propios errores, y una persona acorralada empieza a dar patadas y puñetes y a disparar al aire a donde salga porque está acorralado. Eso es lo que está haciendo este gobierno en un año electoral, en un año en donde sabe que no tiene ningún respaldo político, en donde no tiene ninguna posibilidad política. Entonces es realmente un gobierno acorralado y un gobierno peligroso, porque empieza a disparar para cualquier lado. ¿Qué está pasando también con la justicia? Usted mencionaba hace un momento que en una primera instancia este medio de comunicación tuvo una sentencia favorable y hubo una acción de protección adicional de por medio. Hay una audiencia de apelación prevista para la próxima semana, pero sin embargo Arcotel presenta esta sentencia. Cuando fue Arcotel la que presentó o solicitó esta audiencia de apelación, ¿no debía haber esperado primero que seguir el debido proceso y esperado primero a que se realice esta audiencia y posteriormente tomar cualquier decisión? Pero no lo hace. Pone una sentencia mucho antes de que se dé esta audiencia de apelación. Por supuesto, eso es lo que está claro, eso es lo que yo decía, los límites al poder es la justicia, y la justicia ya se pronunció sobre la situación de Pichincha Universal. Yo he estado dando seguimiento a esta situación, me ha parecido muy grave, ciertamente, y ha quedado muy claro en la sentencia de primera instancia que la acción que tuvo el gobierno contra Pichincha Universal en octubre fue una acción ilegítima, fue grave, que podía ocasionar daños irreparables, y de esta manera, al haber un pronunciamiento de primera instancia, el gobierno tenía que esperar la resolución final de lo que es el sistema de justicia, en lugar de esperar. ¿Hay un desacato entonces? Sí, sin duda alguna, yo no tengo ninguna duda que hay un desacato. Si es que ellos apelan y están esperando una resolución final, pero en el medio, antes de que llegue la resolución final, vuelven a tomar una actitud de esta naturaleza mediante una resolución administrativa que termine quitando la licencia habilitante del medio, sin duda alguna lo que están es desacatando y desatendiendo una resolución judicial, la que tenían la obligación de cumplir. acatar. Sí, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo. Y es pero lamentable. Ahí se está sentando un mal precedente, porque si desde el Estado como tal no se cumple la ley, no se acatan resoluciones judiciales, ¿qué se puede esperar del resto? Pero efectivamente es así, por eso es que la división de poderes es tan importante, y por eso también es que hay otros espacios, inclusive estatales, que tienen que activarse alrededor de este abuso. Hay que hacer un llamado a la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de observar la vigencia de los derechos humanos en el país, para que haga un pronunciamiento y haga seguimiento también a lo que ha significado el debido proceso, a lo que ha significado esta acción del Estado, inclusive que pueda pronunciarse dentro del proceso judicial. A mí me parece que la Defensoría del Pueblo sí puede jugar un rol importante, porque estamos frente a una clara vulneración de derechos humanos. Y adicionalmente, en el ámbito judicial, he escuchado a la prefecta Paola Pavón decir que se acudirá con otra acción de protección.
Bueno, está bien, esa puede ser una estrategia jurídica, pero ya hay una acción de protección. Esa acción de protección es la que debería resolver la situación. Además, hay otras opciones jurídicas, otras estrategias jurídicas. Una medida cautelar por la urgencia del asunto puede ser ciertamente viable con respecto a lo que está viviendo Pichincha Universal. Por supuesto, esto sabrán valorar los abogados de Pichincha Universal, pero lo que queda claro es que las opciones judiciales, las que han sido practicadas, son muy legítimas, son las que deberían prevalecer, y esto no está ocurriendo. Es una evidente violación a los derechos a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos humanos, porque no solo están afectando a este medio como tal, a las familias que dependen de este medio como tal, sino a nuestros seguidores, a nuestros amigos oyentes, a los quienes se informan a través de este medio de comunicación. Se está coartando el derecho de ellos a mantenerse informados, a opinar, a ser partícipes de la política. Se supone que estamos en un estado democrático, al menos de eso nos han dicho, pero esto evidencia que es totalmente lo contrario. Sí, pero nuevamente, Liz, estamos frente a un estado que ya ha dejado demostrado que los derechos humanos le importan muy poco, que está dispuesto a pasarse por encima de la Constitución. Esto no ha ocurrido desde hace poco, ha ocurrido ya desde hace 3 años. Está dispuesto a pasarse por encima de los derechos humanos. Es un Estado, es un gobierno que intenta gobernar a través de la palabra falsa, a través de la mentira, que no respeta las posiciones ajenas. Es un gobierno ciertamente antidemocrático, y esto ya ha sido llevado a instancias internacionales. Tiene varios pronunciamientos internacionales el gobierno con respecto a la violación de derechos humanos, no solamente del sistema americano, también del sistema universal de derechos humanos. Se ha pronunciado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a las situaciones violatorias del gobierno. Es decir, estamos frente a un gobierno que ya no se sostiene con legitimidad, por supuesto, bajo ningún aspecto, y que termina siendo este tipo de tonterías, porque no es más que una tontería lo que está haciendo, que le va a deslegitimar aún más y que va a interponer a la justicia, porque la justicia aparecerá de manera clara a decirle: ustedes están actuando abusivamente y no pueden hacer esto. Y si es que la justicia no lo hiciere, porque lamentablemente hay algunos espacios de justicia en el país que no son independientes, sin duda alguna esto va a ocurrir a nivel internacional, y sería lamentable que esto ocurra, que tengamos que llevar nuevamente otro caso a nivel internacional que le termine diciendo al gobierno: ustedes son responsables de la violación de derechos humanos. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos conversando con el doctor Ramiro Rivadeneira, jurista y ex defensor del pueblo, y a esta hora se integra a nuestro segmento de entrevistas Washington Yepes. Lo hemos levantado prácticamente de la cama, él estaba de vacaciones y Washington conoce más de cerca este proceso, lo vivió cuando hubo el cierre de la radio. Tú estabas aquí, se produjo por tuvimos la posibilidad de narrar un hecho insólito, ¿no? Se produjo por opiniones ciudadanas, por opiniones que este medio democráticamente abrió sus micrófonos para que la gente se exprese, y eso, bueno, fue interpretado como un intento de desestabilización, al punto que ahora pretende nuevamente silenciar la voz de este medio de comunicación. Bueno, vamos a dejar que tú seas quien lo cuente, quien lo explique, y aquí está el doctor Rivadeneira también para que lo comente. Buenos días, Liz. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Washington. Lo que yo estoy descubriendo es que hay un gobierno, como decía el doctor Rivadeneira, cercado por sus mentiras. Cercado por sus mentiras. Sin apoyo ciudadano, sin la posibilidad real de gobernar este país. Cuando hay un gobierno cercado que ha perdido toda posibilidad de apoyo popular, evidentemente se toman arbitrios o medidas como las que ahora acaba nuevamente de acontecer con Radio Pichincha Universal. Pero ese cerco mentiroso que imprime el gobierno nacional definitivamente se va a romper. No será callar la voz de Radio Pichincha Universal lo que posibilite que el gobierno ecuatoriano sustente su quehacer gubernamental. No será el cierre de Radio Pichincha Universal lo que posibilite que el gobierno nacional se recupere de su impopularidad. No lo va a hacer, no lo va a lograr, y por eso qué bueno que estamos acá y venimos para hacer un llamado a la ciudadanía que defienda su medio de comunicación, porque este medio, Liz, y amigas y amigos, lo hemos creado y lo hemos fortalecido sobre la base de la confianza ciudadana. Le vamos a convocar a la gente entonces a que venga a defender a su medio de comunicación,
tiene que hacerlo porque es un medio ciudadano. Aquí, en efecto, hacemos el otro relato. Ciertamente, doctor, me permite, estamos indignados por lo que acaba de acontecer, pero estamos, como siempre hemos dicho, en pie de lucha y a servicio del pueblo ecuatoriano. Doctor, ese cerco mediático, ese cerco de la mentira del gobierno nacional, es el que acaso pretenden romper, pero no lo van a lograr. Comparto plenamente las palabras que ha manifestado Washington. Ciertamente creo que la capacidad de indignarse es lo que debe prevalecer en una sociedad cuando las vulneraciones de derechos humanos están a la vista, cuando ocurren este tipo de actos abusivos, arbitrarios, ilegítimos, como los que está cometiendo el gobierno en contra de Pichincha Universal, y esta capacidad de indignarse tiene que demostrarse en la acción ciudadana. Yo sí creo que efectivamente son los ciudadanos que han estado atentos y siguiendo permanentemente, y todos los ciudadanos que quieran respetar la libertad de expresión en el país, las que tienen que venir a defender al medio de comunicación. Yo comparto plenamente esto. Me parece además que ya estamos en un momento en donde el poder ciudadano, la ciudadanía, tiene que manifestarse y hacer valer, más allá de que reaccionen o no reaccionen las instituciones del Estado. Lamentablemente hemos vivido durante muchísimos años bajo una cultura en donde estos temas que se los terminan politizando se creen que se tienen que resolver en instancias políticas, y es la ciudadanía la que ha dado pasos en retroceso con respecto a intervenir frente a lo que sí es de su interés, y el respeto a los derechos humanos es de su interés. Así que yo comparto plenamente, y es hora ya de que la ciudadanía se empodere de sus derechos y siga adelante a defender lo que tiene que defender, la vigencia plena de los derechos humanos, ahora de los derechos de Pichincha Universal, y no solamente de la radio como entidad, los derechos de los trabajadores. Aquí están los trabajadores, están muy preocupados, sus familias están muy preocupados, por supuesto, y tienen toda la razón de estarlo, porque sienten que de un momento a otro pueden perder su trabajo, como ya han perdido el trabajo miles de ecuatorianos en este país por las erradas políticas que ha tomado el gobierno. Así que también los derechos de los trabajadores están en juego, y son los derechos que también hay que defender. Bueno, estaremos peleando, vamos a pelear, vamos a continuar con nuestro trabajo. Vamos a pelear, la única forma de pelear es trabajar. A pelear en el buen sentido de la palabra. Y ustedes también, amigos oyentes, nos pueden apoyar comunicándose con nosotros, apoyándonos a través de nuestras redes sociales, pronunciándose, eso sí, con el debido respeto y la consideración. No hay que caer en lo que nosotros estamos siendo víctimas, en la persecución, en el odio, en el insulto. O sea, hay que pronunciarse con el respeto debido, pero no callarse. Si se supone que vivimos en un estado democrático, entonces que dejen que la gente se pronuncie. Bueno, 3240-040, 3240-050 son los números telefónicos. Los vamos a habilitar desde este momento para que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, se pronuncien. Este es su medio de comunicación, Pichincha Universal, el otro relato. Doctor Rivadeneira, decíamos que este es un atentado también a las personas que nos están escuchando, porque ellas se van a ver impedidas de informarse, pero también podría ser una cortina de humo, y esto se me ocurre porque en los últimos días han habido una serie de escándalos, por decirlo así. Ayer nada más salió un escándalo que nosotros no le dimos mayor trascendencia, y muchos otros medios tampoco lo han hecho, respecto a una denuncia en contra de un ex asesor del gobierno central, del presidente Moreno, del vicepresidente, por el uso o la administración de unos medicamentos que fue divulgado por el periodista Fernando Villavicencio. Y a mí me da, a pensar, al menos especular, no tengo pruebas, no estoy asegurando nada, pero sí da a pensar que mientras hay un escándalo, se genera otro escándalo que opaca el anterior. ¿Eso también es una estrategia como para distraer la atención, cree usted? Sí, muchas veces ha sido una estrategia política. Ciertamente un escándalo se trata de tapar con otro. Yo lo único que puedo ratificar es que Pichincha Universal ha estado siempre al pie de la información, intentando dar a conocer a la ciudadanía la verdad de los hechos, pero se ha topado con un gobierno sordo que intenta manejar su estrategia política por otros lados. En esto hay que señalar, por ejemplo,
¿qué le puedo decir? Mire, como un ejemplo de lo que de lo que ha sido permanentemente este gobierno. Ayer, por ejemplo, tuvo una agenda de la nada, califiquemos así. ¿Por qué le llamo agenda de la nada? Porque estuvieron en el puente de la nada binacional, que nos dijeron que había sido construido para favorecer a las mafias y resulta que había sido construido para el desarrollo binacional. Esto ha sido permanente y para tratar de ocultar ese tipo de escándalos han tenido que acudir a otras estrategias y muchas veces a poner la cara dura, digamos como son las cosas, a poner la cara dura personas que nosotros esperábamos que tengan una mayor coherencia de su discurso con los derechos humanos. No ha sido así. Hemos visto cómo en el caso de la propia ministra de Gobierno, María Paula Romo, ciertamente ha cometido muchísimos errores, no ha mantenido un discurso, no ha mantenido su discurso real de los derechos humanos con respecto a cómo ha sido su acción frente al Ministerio de Gobierno. Ha tratado de acaparar muchísimos espacios. Esto le ha valido inclusive que hace poco tiempo tenga un juicio popular de algunas organizaciones, inclusive organizaciones de mujeres, y quien estuvo dando la voz a estas personas fue Pichincha Universal. Esto es, hay que tener claro, esto es lo que le está costando a Pichincha Universal, haber estado dando voz a las personas que quieren tener una voz frente a sus reclamos. Por eso es que el gobierno está persiguiendo a Pichincha Universal. Es que no encuentran espacio en otros medios. Así es, exactamente. Y esto es un medio público y esa es nuestra labor. ¿Ya? Exactamente, eso es lo que ha ocurrido y hay que tener claridad con respecto a que esto es lo que le está pasando factura a Pichincha Universal. Haber sido plural, haber puesto micrófono a la gente que tiene una voz, algo que decir, aunque sea una voz crítica y fuerte en contra del gobierno. No hay que callarse, no nos vamos a callar, hay que saber indignarse y hay que saber pelear contra los abusos de poder. Este gobierno de la falsedad y de la mentira ha cometido muchos abusos y es la ciudadanía la que tiene que seguir alzando su voz frente a estos abusos. Queremos agradecerle, doctor Rivadeneira, por su presencia en nuestros estudios, por la solidaridad, por habernos aclarado algunos términos legales de este proceso que está enfrentando Pichincha Universal y bueno, o sea, uno se queda sin palabras. Porque la verdad. Bueno, pero también hay en el trasfondo muchas cosas, ¿no? ¿Por qué se toma justamente en este momento la medida de suspender el título habilitante de Radio Pichincha Universal? La ciudadanía debe ponerse a pensar. Justamente el vicepresidente de la República el día de hoy hablaba de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Aquí hay mucha tela por cortar, doctor, y sabemos por qué. Se está cerrando Radio Pichincha Universal precisamente cuando se va a implementar nuevamente una medida antipopular muy poderosa, muy potente, es decir, otra mentira más del régimen. Son las 7:31 minutos, 7 horas 31 minutos, vamos a continuar con los diálogos aquí en Punto Noticias. Hacemos la pausa, le agradecemos al doctor Rivadeneira y ya volvemos.